Estamos con más ganas de conocimientos, de aprendizaje junto a ti, mi querida Ricardo. Bienvenido una vez más a este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimada María José, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre prestos a tener este tipo de conversaciones que nos enriquezcan a todos. Eso, exactamente así. Ganamos y ganamos de lado y lado. Mi querido Ricky, pues esta semana cerramos con temas maravillosos que nos han ayudado a conocer herramientas, a ir generando herramientas que a inicio de año nos permitan optimizar nuestro tiempo, e ir cumpliendo con aquellos propósitos que también los compartimos junto a ti, esta forma de construirlos conscientemente, para que al final del año el balance sea positivo y sepamos pues que trabajamos por todo aquello que nos propusimos. Pero en este sentido, Ricky, me ha parecido súper interesante que nosotros podamos conocer y reconocer una vez más cuál es ese poder maravilloso creador de nuestra mente y cómo a través de afirmaciones muy conscientes nosotros podemos programarnos. O sea que primero este año implique nuevos comienzos en muchas áreas de nuestra vida y segundo, para lograrlo. Claro que sí. Creo que el anterior año que empezamos a conversar un poquito, Uh-huh, habíamos mencionado algo muy importante que era el tema del verbo, ¿no? Y el verbo cómo tiene uh-huh. una conexión con el tema de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. Entonces, en el tema de las afirmaciones creo que es importante como aclarar que no solo es la parte verbal, sino la parte que tú piensas, la parte que inclusive pudieses escribir esa afirmación y el tema de la acción, cómo llevar a la acción esta afirmación. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque hay muchas personas que dicen, sí, vivo haciendo afirmaciones de abundancia y no pasa nada. Y es como que dejan el tema ahí y dices, esto no sirve, ¿no es cierto? Pero es justamente porque la afirmación tiene diferentes planos de existencia: físico, mental, espiritual, cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo llamo es a hacer las afirmaciones, a pronunciarlas verbalmente, a escribirlas, a pensarlas, a tenerlas en la mente y el llamado a la acción. Eso es en términos generales. Mira tú qué importante esto que tú nos dices. Yo también escucho muchas personas que, y lo tengo que decir, lamentablemente se han dejado llevar por esta corriente de pensamiento de hay que decretar o hay que decirlo, pero solamente se quedan en eso. Entonces yo también sí escucho mucha gente que dice, oiga, pero yo me repito todos los días que soy una persona abundante, que soy una persona próspera, que soy una persona sana, y aquí estoy sin abundancia, sin empleo, con complicaciones en mi salud. A ver, ¿cómo funciona entonces de esto, mi querido Ricky? Esto de las afirmaciones y sobre todo las afirmaciones que son conscientes. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se te hace difícil o complicado perdonar, ¿ya? De pronto el pensamiento que tienes es jamás lo perdonaré o jamás los perdonaré. Entonces hay que ir cambiando la creencia. Este tema de las creencias es súper importante porque mueve nuestra vida. A la final, el mundo y la vida es lo que tú crees que es, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambiar o cómo transformar lo que yo digo, este tema de esta creencia que está implantada en tu cerebro? La afirmación sería, este es un momento nuevo y yo soy libre de ceder. Ya podría ser una afirmación interesante que tiene que ver con el tema del perdón. Entonces, la voy a pronunciar, puedo pronunciarla unas 3 veces, voy a cerrar los ojos, voy a pronunciar, necesito tener un libro de trabajo, una libreta o un cuaderno donde pueda escribirlo, esta afirmación, y lógicamente lo voy trabajando también en mi diario vivir. Entonces la afirmación empieza a tener sentido con la acción. Perfecto, entonces hay que tener en claro que para tener afirmaciones conscientes y que sean funcionales también hay herramientas que debemos utilizar. Qué importante tener este recurso de ir anotando, de ir escribiendo aquellas cositas que las vamos diciendo, pero a ver, y si yo soy nuevo en esto de la afirmación y efectivamente quiero tomarle como una herramienta que funcione para mi vida, Ricky, ¿qué cosas importantes debo tener en cuenta al momento de construir mis propias afirmaciones? Exactamente, porque esto es súper importante lo que acabas de decir, porque uno puede poner en el Google afirmaciones y te salen 1 millón de afirmaciones. Y la idea es que tú también vayas creando tus propias afirmaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es observar mis creencias limitantes, ¿no es cierto? Que es un poquito lo que hablamos también la anterior vez. Entonces, primero hay que entender que existe mi sistema de creencias, que es lo que yo creo acerca de la vida, de Dios,
del dinero, del trabajo, de cualquier otro aspecto, ¿no es cierto? Y dentro de ese sistema de creencias existen como las creencias tergiversadas o las falsas creencias. Es cuando yo le he añadido un aspecto de pronto negativo. Te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista religioso. Normalmente las personas piensan o creen que Dios nos puede castigar. Esa es una falsa creencia, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ya identifico la creencia y cómo voy construyendo la afirmación. Claro, estoy a salvo y estoy en un mundo donde tengo esa conexión con mi Dios interior, con el absoluto, y Dios es amor. Alguna cosa podría ser así, ¿no? Podríamos ir construyendo ahí. Pero la idea es que te saques de la idea de juicio, que te saques de la idea de ese precepto de castigo, ¿no es cierto? De ese precepto de aparentes pruebas que te pone la vida y entender que esto es un proceso más bien de experiencia y de enriquecimiento de autoconocimiento, ¿no? Entonces, así como que podríamos ir empezando el tema de las afirmaciones. Yo he traído acá algunas que de pronto son generales, pero de pronto pueden servir, ¿no? Perfecto. Aquí una pausita, vamos a tomar papel y lápiz. Siempre ya nuestros queridos oyentes saben que usamos mucho este recurso de ir anotando. Así que mi querida amiga, mi querido amigo, mi querida amiga, usted que nos está escuchando en este momento y quiere realmente construir afirmaciones funcionales para su vida, afirmaciones propias, tome nota, escuche con atención. Ricky nos va a dar unas afirmaciones base y entiendo que nosotros las podemos también ir ahí construyendo de manera que se alineen a nuestras propias creencias, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, son gran parte de lo que trabajo con mis pacientes día a día. Ejemplo, ¿no? Normalmente una persona se desgasta mucho, como decíamos la otra vez, imponiendo un punto de vista, queriendo tener la razón. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, desperdicias mucha energía en ese aspecto. Y la idea es parar un poco. Y ahí en el diario vivir, ¿no? Esto no es que me tengo que alejar, sino esto hay que hacerlo en el momento, ¿no? Entonces paro un poco y me digo a mí mismo, me libero de la necesidad de tener la razón. En el momento en que digo, me libero de la necesidad de tener la razón, es como que hago un alto a toda esa parte del ego, de la subconsciencia, del subconsciente, y empiezo a tomar las riendas de mí mismo, ¿no es cierto?, de mi vida. Entonces no necesito imponer un punto de vista, no necesito ese proceso y suelto, ¿no es cierto? Entonces me libero de la necesidad de tener la razón, es una que es súper sencilla y yo sé que les va a servir mucho a las personas porque siempre estamos en esa lucha de poder, ¿no? Pero no hace falta. Que yo siempre digo, no es más importante ser feliz o tener la razón. Totalmente. Ya, entonces, y de ahí vienen las siguientes necesidades del ego, del subconsciente, que es, me libero de la necesidad de demostrar, me libero de la necesidad de competir, ¿no es cierto? Que es un poquito también lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, el ser humano siempre está en esa competencia, el ser humano está siempre queriendo demostrar y queriendo buscar aceptación. Y en eso también, vuelvo y repito, desperdiciamos muchísima energía, por eso es que andamos tan desgastados hoy en día y casi que llegamos con las justas al término del día, ¿no es cierto? La idea es que siempre tengamos toda la energía porque estos son procesos que tienen que ver mucho con eso. En la capacidad que tú tengas tu energía se puede generar cualquier cambio, pero si no hay la suficiente energía, no puede haber ningún cambio trascendente en tu vida. Entonces necesitamos ahorrar la mayor cantidad de energía y lo podemos hacer con estas pequeñas afirmaciones. La tercera podría ser cuando a veces tengo un pensamiento que me aflige del pasado, que me duele, que siempre está ahí regresando al pasado. Entonces, decir el pasado no me define. Lo único que me define es este momento y lo que puedo hacer de aquí en adelante. Qué linda está. El pasado no me define. Yo también estoy apuntando, ¿ah? Lo único que me define Es lo único que me define es de este momento, ¿no es cierto? Este es instante. este Y lo que momento. puedo hacer de aquí en adelante. Porque a veces cargamos con culpas, ¿no es cierto? Y esas culpas nos desgastan totalmente nuestra vida y vivimos así y no solo nos amargamos a nosotros mismos, sino amargamos al resto de personas. Entonces, imagínate, la amargura es una enfermedad de la humanidad. Me ha encantado y me he quedado pensando esto que nos has dicho. Necesitamos ahorrar energía.
las cosas que nos limitan, que nos restan paz, que nos incomodan, la ansiedad por el futuro, la nostalgia por el pasado, etcétera, definitivamente son consumidores de energía. La idea también para quienes nos escuchan de construir estas afirmaciones conscientes para generar nuevos comienzos en nuestra vida es justamente destinar esa energía que quizás a usted se le está yendo para donde no debe, que quizás se le está yendo en ansiedad, en nostalgia, etcétera, de muchas formas. Lo ideal es que estas afirmaciones nos ayuden como que a agrupar esta energía que nosotros estamos en la capacidad de generarla y enfocarla a cosas positivas y cosas que nos vayan sumando. Ha sido un aprendizaje muy bonito, Ricky lo he subrayado porque sí, tienes toda la razón, tenemos que ahorrar energía para las cosas que ameritan nuestra real energía. ¿Qué otra afirmación podemos encontrar en líneas generales que podemos utilizar? Sí, esta que también tiene relación con el pasado es me libero del fantasma del tiempo, ¿no? Siempre estoy, como tú decías, o proyectando hacia el futuro, un futuro que no existe, o viviendo cosas que ya pasaron, que me duelen, y entonces me libero del fantasma del tiempo, podría ser otra afirmación interesante que podemos hacerlo incluso mientras voy manejando, mientras estoy caminando, trotando. Eh, Podríamos también trabajar esta afirmación que es importante, que es me libero de la necesidad de vivir o de querer vivir la vida de otras personas, ¿no? A veces siempre estamos como anhelando querer la vida de esta persona, o querer vivir, o quererle dar viviendo a otras personas la vida, ¿no? Es como que nos metemos mucho en la vida de las personas porque creemos que tenemos la razón. Ahí volvemos a la primera, ¿te acuerdas? Por eso esa es la primerita, me libero de la necesidad de tener la razón. Cuando yo rompo esa brecha me voy desconectando de un sinnúmero de creencias que están atascadas en el cerebro. Perfecto, Ricky. Tenemos ideas generales que nos pueden servir ahora. ¿Cuál es el momento ideal en el que nosotros podemos trabajar mentalmente estas afirmaciones? ¿Cómo las verbalizo? Tú decías hace un ratito, podemos hacerlo mientras caminamos, mientras manejamos, pero entendería yo que necesitamos un punto de concentración o de conexión entre nuestra mente, pero así una conexión bien consciente y esto que vamos a hacer. ¿Cómo preparar entonces el entorno ideal para que nuestras afirmaciones funcionen y las hagamos de la mejor manera? Claro, o sea, yo siento que hay dos puntos importantes. Como tú dices, el ideal, que sería tener un espacio de silencio, de momento en nuestra vida. 5 minutos, yo siempre les digo a las personas, 5 minutos en tu día son suficientes para que tú estés en silencio, cierres tus ojos un momento. Las personas que practiquen un poco de meditación, pues saben, la respiración, ¿no es cierto? Consciente, tener tu columna vertebral recta, cerrar tus ojos, ir haciendo la afirmación. Ese es el momento ideal. Pero, lógicamente, como andamos en el corre-corre y todo eso, por ejemplo, estás en el almuerzo y están hablando de política, ¿no? Que es muy conocido. Entonces, temas álgidos, no sé. Entonces, ahí en ese momento también, o sea, porque la meditación no solo es estar sentado meditando y todo eso, hay diferentes maneras de meditar y ese podría ser algún tema interesante más adelante. Existe la meditación activa, pasiva, contemplativa, etcétera. Entonces, una manera de meditar también es vivir el presente, la meditación zen que le llaman, y es decir, bueno, me libero de la necesidad de tener la razón y no voy a pelear por esta razón, ¿no es cierto? No me voy a desgastar. Y lo haces en ese momento, pero también lo haces en la noche antes de ir a dormir, de pronto. Pero qué interesante a lo que tú dices y me parece un ejemplo mucho más real y cotidiano. En algún momento en el que enfrentamos una situación o un episodio de nuestra vida en la que de verdad podemos poner a prueba lo que estamos aprendiendo, qué interesante, ¿no? Inmediatamente concentración y me libero de la idea de tener la razón. O esto pasa mucho, creo yo, a nivel familiar, cuando siempre en familia empiezan los comentarios sobre la vida propia o la de los demás. Qué maravilloso sería que en este espacio nosotros les podamos decir a nosotros mismos, me libero de la necesidad de vivir la vida de otras personas, etcétera. Me parece que es fundamental, Ricky, que nosotros podamos entender que estas afirmaciones son justo para eso, para la vida real, para la vida consciente, para las cosas que nos van pasando. ¿Y cuál, Ricky, ya al cierre de este diálogo nos quedan apenas 2 minutitos, cuál es la funcionalidad, el objetivo primordial de que nosotros trabajemos de esta manera con nuestra mente muy, muy consciente? O sea, la idea es reprogramar, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de creencias que las hemos creado
en esta existencia, en esta vida, hay otras que las venimos heredando de nuestro clan familiar, hay otras impuestas por la sociedad, por la religión y diferentes temas. La idea es ir reprogramando las creencias. Como yo te dije hace un instante, la vida es lo que nosotros queramos que sea y lo que nosotros creemos que es. Como yo siempre les digo a los pacientes, yo creo que el mundo es un mundo, no sé, hecho pedazos. Entonces el mundo es así, ¿no es cierto? Hay un pensamiento muy bonito que alguna vez la dijo Luis Hay, que imagino todo el mundo la conoce, ¿no? Piensa que el mundo es bondadoso y el mundo lo será. Ya, piensa que siempre van a venir personas buenas a ti. Ya, yo sé que existe el mal en el mundo, no podemos negar eso, pero en la medida en la que vayas limpiando tu corazón, perdonando, aceptando, dejando de juzgar, pues sí, siempre vas a estar en ese contacto con esa sincronicidad que también es un tema muy importante en estos aspectos. Qué maravilloso, ¿no? Y ese es el poder de nuestra mente. Un poquito antes de iniciar diálogo contigo, compartíamos con nuestros oyentes un extracto de este libro del poder de la hora de Cartón, estoy segura que lo conoces, Claro mi que sí. querido Ricky, y compartíamos este pensamiento que se nos brindaba, ¿no? Que nos decía el momento en el que dejo de juzgar. Esto me pareció maravilloso. El momento en el que dejas de juzgar y aceptas lo que es, eres libre de tu mente. Y esto Exacto. nos da la posibilidad de tener la dicha del ser. De ahí podríamos sacar una afirmación de ahí. Me libero de la necesidad de juzgar. Me libero de la necesidad de juzgarme. Me libero de la necesidad de juzgar al mundo. Mira qué bonito. Hermoso, de la necesidad de juzgar. Oiga, que a veces nosotros nos metemos tanto en el papel de jueces y sobre todo somos nuestros peores jueces y no somos conscientes de lo mucho que nos restamos con eso. Ricky, siempre es maravilloso, enriquecedor dialogar contigo junto a ti, esperando entonces que en este último minutito puedas decirle un mensaje final a nuestra audiencia y sobre todo recordarles, por favor, los canales de conexión que tienen contigo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, soy psicoterapeuta, trabajo diferentes procesos en el ámbito emocional, psicológico, mental, espiritual. Mi WhatsApp siempre es 0984-838879. De todas maneras, está mi WhatsApp siempre en todas las redes sociales, ¿no? Como Ricardo Lara. En Facebook, en Instagram pueden encontrarme fácilmente. Me quiero ir con un pensamiento muy bonito que saqué el día de hoy del curso de Milagros, que imagino lo conoces. Y dice así, el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. ¡Wow! Un viejo odio se ha convertido en un amor presente. ¡Qué Ajá, maravilloso! esos son los milagros, ¿no? Ajá, el poder de la transformación también. Qué lindo. Rick, siempre es grato tenerte acá en nuestro espacio. Te mando un fuerte abrazo y será entonces hasta poder volvernos a escuchar. Muchísimas gracias, bendiciones, que tengan un excelente día. Que estés muy bien, bendecida también día para ti, Ricky, fuerte abrazo.